Hola, buenas noches. Soy estudiante del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería Educativa del posgrado doctorado en Ciencias de la Investigación de la Actividad Física y el Deporte, de la asignatura de Prevención de Lesiones por Déficit Musculoesquelético, Desarrollo en un Modelo Sistemático de Intervención, de cuarto cuatrimestre, con el catedrático, el doctor Javier Eduardo Rojas Figueroa. Mi nombre es Erendira Sánchez Barrera y les voy a hablar sobre el artículo que son conectomas funcionales y estructurales alterizados en mujeres atletas de fútbol de secundaria después de una temporada de impacto en la cabeza tras la exposición y el efecto de un collarín novedoso abstracto. En la introducción, pues principalmente la preocupación por los efectos acumulativos a largo plazo de los impactos en la cabeza relacionados con los deportes, incluso en ausencia de una conmoción cerebral diagnosticada, han motivado numerosos estudios de neuroimagen de atletas expuestos a impactos subconmocionales repetitivos. Los estudios prospectivos de la imagen de tensor de difusión longitudinal, DTI, han asociado la exposición de SCI con cambios de la integridad microestructural de la sustancia blanca. La exposición a estos impactos también van a afectar las medidas de resonancia magnética funcional, como lo demuestran las alteraciones de la actividad cerebral funcional y la conectividad y reactividad cerebrovascular. Los riesgos potenciales de estos impactos también han motivado innovaciones en los equipos de protección que podrían mejorar los posibles efectos de estas conmociones cerebrales. Uno de estos dispositivos es un collarín de compresión de la vena yugular, JVC, que pretende aumentar el volumen de la sangre intracraneal y por lo tanto reducir las fuerzas intracraneales que se producen cuando el cerebro se somete a movimientos diferenciales en relación con el cráneo, que es el famosísimo slosh. Bueno, en este artículo habla de los participantes que reclutaron a 204 jugadoras de fútbol saludables de 8 equipos universitarios de escuelas secundarias del área para participar. Los atletas y sus padres tutores proporcionaron el consentimiento informado y el asentimiento, y los datos se recopilaron de acuerdo a los procedimientos aprobados por la Junta de Revisión Institucional. Los participantes se incluyeron en un grupo con collarín o sin collarín antes de las pruebas, según la asignación de los equipos de cada grupo de estudio. Participaron en una sesión de neuroimagen de pretemporada, antes de la primera práctica, y una de postemporada, después del juego final. Fueron excluidos 40 atletas. Tenían contraindicaciones para la resonancia magnética, por ejemplo, una ortodoncia. 31 atletas no contemplaron la temporada deportiva. 12 fueron diagnosticados con conmoción cerebral durante la temporada y en total 128 participantes estaban disponibles para el análisis de conectividad estructural longitudinal final, 72 con collarín y 56 sin collarín. 125 participantes estaban disponibles para el análisis de conectividad funcional, 70 con collarín y 50 sin collarín. El seguimiento de impacto en la cabeza. Aquí los datos de impacto se registraron para cada participante a lo largo de la temporada a través de un dispositivo que es un acelerómetro conectado inmediatamente debajo del proceso mastoideo. El registro de los datos de impacto se activó cuando el sensor detectó una aceleración de más de 10 gramos para cada evento de este tipo. Se transmitieron 50 milisegundos de datos, 5 milisegundos antes y 45 milisegundos después del evento. Los datos se descargaron de los acelerómetros al final de cada práctica de juego y se guardaron para sus análisis el tiempo preciso y la aceleración máxima de cada impacto. Los dispositivos tienen un valor predictivo positivo de solo el 19% y que señales de artefactos evidentes estaban presentes en los datos a través de una evaluación visual. Se eliminaron las grabaciones falsas sospechosas de filtrar secuencias de 3 o más impactos mayores de 20 gramos separados por menos o igual a 10 segundos. Dichos impactos son eventos extremadamente improbables en el fútbol.
Dentro de la adquisición y el preprocesamiento de resonancia magnética, aquí los datos de neuroimagen se adquirieron en uno de los 3 escáneres de resonancia magnética Philips 3T, equipados con una bobina de cabeza de matriz en fase de 32 canales. Los parámetros de adquisición de imagen se amortizaron entre los escáneres antes del inicio del estudio y no se analizaron actuaciones de hardware o software durante el transcurso del estudio. Aquí todos los participantes fueron escaneados con el mismo instrumento para las sesiones de neuroimagen previas y posteriores a la temporada. Las distribuciones de participantes en los escáneres fueron Archivea 32, 17 con collarín y 15 sin collarín, Ingenia 47, 24 con collarín, 23 sin collarín, Ingenia Elition 49, 31 con collarín, 18 sin collarín. Y los datos POL para los análisis de conectividad funcional se adquirieron durante una sesión de resonancia magnética de 5 minutos mediante el uso de la secuencia de imágenes planas de eco de disparo único. Se instruyó a los participantes para que se relajaran y se concentraran en una cruz fija, proyectada en una pantalla en el centro de su campo de visión. Se adquirió 7 fotogramas intercalados de imágenes sin ponderación de difusión. Se adquirió una imagen anatómica tridimensional ponderada, en T1 de alta resolución. Todas las imágenes anatómicas fueron evaluadas por un neuroradiólogo certificado por la Junta que desconocía la asignación de grupos. No se indicaron anomalías traumáticas en ningún participante en las exploraciones previas o posteriores a la temporada. Aquí, pues, voy a hablar sobre la tabla 1. Aquí en la tabla 1 se va a proporcionar una estadística resumida de movimiento y censura por un grupo, en donde ningún participante del esfuerzo fue excluido del análisis debido al movimiento excesivo, que fue mayor a 0.2 milímetros de desplazamiento medio del marco. Se logró un mayor blanqueamiento temporal mediante la regresión de los primeros 5 componentes participantes de las señales Volt extraídas por separados de los comportamientos de materia blanca y de líquido cefalorraquídeo. Los datos Volt residuales se filtraron con paso de banda de 0.008 y 0.09 Hz para eliminar los efectos de confusión derivados de la desviación de la señal, así como los afectados cardíacos y respiratorios, cardíacos y respiratorios. Las matrices de conectividad funcional para cada sujeto se crearon calculando los coeficientes de correlación de Pearson transformados por Fisher entre cada par de Roy. Y pues aquí tenemos cómo fue el comportamiento pues de los resultados con collarín y sin collarín. Los artefactos de movimiento de cabeza y corriente de Foucault se corrigieron en FSL alineando imágenes ponderadas por difusión de la primera imagen con una transformación a fin de 12 grados de libertad, y también se calcularon 4 medidas comunes utilizando métodos estándar que son ansiotropía fraccional, disfunsividad media, disfunsividad axial y difusividad radial. Dentro de los análisis teóricos de gráficos, todas las imágenes teóricas de gráficos se calcularon en redes binarias no dirigidas mediante el uso de un artefacto Toolbox. Las medidas de la red global computada fueron coeficiente de agrupamiento global C, L, Q y un coeficiente de agrupamiento normalizado Y con una longitud de ruta normalizada y un monto pequeño. El coeficiente de agrupamiento a nivel nodal fue CN. El coeficiente de agrupamiento de un nodo es la fracción de conexiones que existen entre los pares de nodos que están conectados a él. El coeficiente de agrupamiento de una red es simplemente el coeficiente de agrupamiento promedio por los nodos de red. La L es una red, es el promedio de todos los caminos más cortos de la red, es decir, el número mínimo de conexiones para ir de cada nodo en la red a cada uno de los otros nodos en la red. Small Worldness
definido aquí como I, es la relación entre el coeficiente de agrupamiento y la longitud del cambio en comparación a esta misma relación para la red aleatoria de la distribución de igual grado. Las medidas normalizadas se calcularon dividiendo los CG y L de cada sujeto por promedio de estas medidas calculadas a partir de los 100 gráficos aleatorios con distribuciones de grado preservadas por el sujeto. Para la determinación de Q se utilizó un enfoque de agrupamiento de consenso jerárquico de las múltiples resoluciones utilizando el algoritmo de detención de la comunidad lobaina para evitar errores de soluciones. Aquí las redes de conectividad se generaron mediante un umbral proporcional de matrices de conectividad a la resonancia magnética, ignorando las conexiones negativas en 5 niveles de grado promedio fijos. Las pruebas de Kolmorov para 2 muestras no mostraron diferencias significativas. P fue mayor a 0.05 en las distribuciones de los grados entre los grupos de cualquier nivel de densidad de red para gráficos de pretemporada o postemporada, lo que indica que no hubo sesgo entre grupos en esta propiedad fundamental de la red para sesgar las medidas de red global. Las redes de conectividad estructural se generaron mediante umbrales proporcionados de matrices de conectividad estructural en 8 niveles de grados promedios fijos, y la densidad del umbral inferior se determinó por el valor mínimo en el que todos los participantes tenían una red completamente conectada, mientras que la densidad del umbral superior se determinó por el nivel mínimo de densidad original en las matrices de conectividad entre todos los participantes. Tanto para los datos funcionales como para los estructurales se calculó la suma de cada media de red en todos los niveles de la densidad de red calculados. Esto proporcionó un escalar independiente del umbral para cada medida de red denominada área bajo la curva, AUC, que minimizó cualquier sesgo que pudiera surgir de una elección arbitraria o prejuiciada del umbral de densidad de red. También se ajustaron los cambios longitudinales observados en el área bajo la curva de cada medida de la red para los sujetos usando modelos de regresión de mínimos cuadrados ordinarios con matrices de diseño compuestas de 3 variables predictorias categóricas para collarín, sin collarín y el escáner, así como una variable predictoria continua para un número de impactos en la cabeza. Aquí las pruebas F se realizaron de forma independiente para probar las hipótesis nulas de que los coeficientes de estos modelos para los grupos con collarín y sin collarín eran iguales a 0, es decir, prueba para cambios longitudinales dentro de los grupos. También realizamos estas F pruebas para los cambios longitudinales en AUC de las medidas gráficas restantes como un conjunto de análisis de datos exploratorios para guiar futuras investigaciones. Y también se informaron los resultados de cada media en la red, cada nivel de densidad de la red para proporcionar estadísticas descriptivas sobre las dependencias entre los cambios de las medidas de gráfico y los niveles de umbral de densidad de red. Dentro de los resultados, aquí hubo una exposición de impacto en la cabeza. Aquí se hace una tabla 2, donde el número de impactos en la cabeza es menor o igual a 20 gramos, fue significativamente mayor en el grupo sin collarín en comparación con el grupo con collarín, que no se aplicó filtrado a los impactos menores o igual a 20 gramos. No hubo diferencias significativas entre los grupos en el número de impactos a cualquier nivel mayor a 20 gramos, y la fuerza promedio por un impacto no fue significativamente diferente entre los grupos de ningún nivel. Y pues aquí se pueden ver el número de impactos, cómo fue su comportamiento con collarín y sin collarín. Para graficar las medidas teóricas, dentro de la tabla 3 y 4, se van a informar los resultados de las pruebas de cambios longitudinales de AUC de las medidas de red para datos de conectividad funcional y estructural respectivamente. Para las medidas gráficas derivadas de los datos de resonancia magnética se observaron aumentos significativos en C con un modelo de escáner P
que es igual a 0.019 del escáner, más los impactos, que P es igual a 0.26, y donde L es el modelo de escáner P, que es igual a 0.43 para el grupo 5 Yarin. Y en cambio, aquí en C fue significativamente diferente entre los grupos modelo escáner P, que es de 0.032, escáner más impactos P, que es igual a 0.47, y las medidas de C generalmente aumentaron en un grupo 5 Yarin, pero no se encontraron diferencias significativas en ningún nodo después de controlar las comparaciones múltiples. No se observaron cambios significativos para el grupo Kosoko Yarin, para ninguna medida gráfica en ningún modelo. Aquí tenemos pues vistas laterales de los hemisferios derecho AC e izquierdo BD, que muestran los cambios longitudinales en el área bajo la curva del coeficiente de agrupamiento a nivel nodal en C para los hemisferios sin collarín y A y B, y con collarín CD de los grupos. Las esferas representan nodos y se colocan en el centro de masa de su respectiva región de interés. Aquí las líneas son representativas de los bordes de la red con el nivel de densidad de 0.2, y las conexiones entre los hemisferios están ocultas para mejorar la legibilidad. Aquí pues vemos el comportamiento de la tabla 3, que son los valores de P para los cambios longitudinales en el área bajo la curva de las medidas gráficas derivadas de la imagen de la resonancia magnética funcional en un estado de reposo. Aquí la primera columna va a indicar las variables explicativas incluidas en el modelo y los efectos significativos de P, que son menores o igual a 0.05, están en negrita y en cursiva. Y, que es el coeficiente de agrupamiento normalizado, la longitud de camino normalizado, y la pequeña comunidad C, que es un grupo de collarín, y CG, que es el coeficiente de agrupamiento global, y L, que es la longitud de trayectoria característica, en donde NC es el grupo sin collarín, y donde Q es la modularidad. Aquí tenemos lo que es la tabla 4, que son los valores de P para cambios longitudinales en el área bajo la curva de medidas gráficas derivadas de imágenes de tensor de difusión. Aquí donde la primera columna nos indica las variables explicativas incluidas en el modelo, los efectos significativos donde P es menor a 0.5, están en negrita y en cursiva. Para las medidas gráficas derivadas de los datos de DTI, ambos modelos encontraron aumentos significativos donde P es menor a 0.5, en donde Q para el grupo sin collarín, mientras que no se observaron cambios significativos para el grupo con collarín para ninguna medida gráfica. El cambio en Q fue significativamente mayor en el grupo sin collarín en comparación con el grupo con collarín cuando se controló solo por escáner, donde P tuvo un valor de 0.42, pero no cuando se controló adicionalmente por el número de impactos, donde P tuvo un valor de 0.64. Aquí en la figura que les voy a mostrar, se van a mostrar las diferencias dentro y entre los grupos de medidas teóricas gráficas derivadas de las matrices de conectividad funcional en cada una de las 5 densidades de la red controladas del escáner. El grupo sin collarín tuvo aumentos significativos y después de la temporada en C, 4 de 5 niveles de densidad de red, L1 de 5 niveles de densidad de red y Q 2 de 5 niveles de densidad de red. Y aquí el grupo de collarín no mostró cambios significativos para ninguna medida en ningún nivel de densidad de red. Y la diferencia entre grupos mostraron que los cambios fueron significativamente mayores en el grupo sin collarín en comparación con el grupo con collarín para C, 3 de 5 niveles de densidad de red, y para Y, 1 de 5 niveles de densidad de red. Y aquí tenemos pues la imagen en donde se ven los cambios y pues los cambios de densidad que tuvo. Aquí se presentaron cambios longitudinales. Se presentaron cambios longitudinales medios en las medidas teóricas gráficas de conectoma funcional para los grupos de collarín, que son los rombos grises,
y sin collarín, los cuadrados negros, calculados en 5 niveles de densidad de red. Las barras error muestran el error estándar de los símbolos llenos que van a indicar que los cambios dentro del grupo son estadísticamente significativos para un nivel de densidad de red dado, mientras que los asteriscos van a indicar las diferencias entre grupos y son estadísticamente significativos. Los datos de collarín y sin collarín compensan en el eje X en menos 0,025 o más 0,025 respectivamente para mejorar la legibilidad. Aquí, también en esta figura se muestran las diferencias dentro y entre los grupos de medidas teóricas gráficas derivadas de la conectividad estructural en cada una de las 8 densidades de red controlando el escáner. El grupo sin collarín tuvo aumentos significativos de pretemporada a postemporada en Q a niveles de densidad de red de 4/8. Y el grupo del collarín no mostró cambios significativos para ninguna medida en ningún nivel de densidad de red. Las diferencias entre grupos mostraron que los cambios en Q fueron significativamente mayores en el grupo sin collar en comparación con el grupo con collar de densidades de red de 0,18, 0,19, 0,21 y 0,23. Dentro de la discusión de este artículo, menciona que el propósito de este estudio fue determinar la eficacia del collarín JBC para preservar las medidas funcionales y estructurales de la organización de la red cerebral de los atletas de fútbol de secundaria en respuestas a la lesión cerebral, a la conmoción cerebral después de una temporada de juego competitivo. Se utilizaron también análisis de base teórica de gráficos de datos de neuroimagen funcional y estructural para producir medidas resumidas que caracterizaran la organización de la red cerebral. Y de acuerdo con la hipótesis planteada, las redes cerebrales derivadas de la resonancia magnética del atleta que no usaron collarín exhibieron un aumento de C en relación con los atletas que usaron el collarín. Los coeficientes de agrupamiento también no aumentaron significativamente a nivel ganglionar, aunque esto es consistente con un efecto difuso o heterogéneo de la exposición de conmociones. Las redes derivadas de DTI no exhibieron un aumento de L en el grupo que no usó collarín, como se planteó. Sin embargo, estas redes mostraron un aumento de Q y las redes derivadas de la resonancia magnética mostraron un aumento en L. Para ambas modalidades, las redes cerebrales de los atletas que usan collar JBC no mostraron cambios significativos. En conjunto, estos datos indican que la organización de la red cerebral de los atletas que no usan collarín se volvió más segregada a lo largo de la temporada y que el collarín JBC puede tener algún efecto protector contra tales cambios. Una de las fortalezas importantes de este trabajo es la evaluación de las medidas teóricas de gráficos en las modalidades de resonancia magnética, funcional y estructural. Las medidas gráficas derivadas de los datos de DTI describen la red cerebral en términos de fuerza o coherencia de las conexiones físicas entre las regiones de la materia gris, mientras que las medidas gráficas derivadas de la resonancia magnética describen la sincronicidad relativa de las fluctuaciones Volt espontáneas en las regiones. También para el grupo que no usó collarín, las observaciones de aumentos en Q derivados de DTI con aumentos proporcionados en C y en L derivados de la resonancia magnética sugieren que ambos están en juego. Y también el aumento observado en C indica que los nodos fundamentalmente similares, es decir, probablemente estén en un mismo módulo, están cada vez más conectados. Por el contrario, pues el aumento de L derivado de la resonancia magnética indica una erosión de la conectividad entre los nodos funcionalmente distintos, es decir, es poco probable que estén en el mismo módulo. Por lo tanto, las métricas gráficas derivan de DTI y de la resonancia magnética van a proporcionar una evidencia diferente pero complementaria de la reorganización de la red cerebral en respuestas a la exposición a las conmociones. Y como conclusiones del artículo,
pues este trabajo es de suma importancia al cuerpo de evidencia de que el collar JBC potencialmente proporciona un efecto de mejora contra la exposición a las conmociones y va a proporcionar descripciones novedosas como la exposición a las conmociones se asocia con las alteraciones sutiles pero medibles de la función y estructura del cerebro en atletas de fútbol jóvenes. El impacto también clínico de los resultados actuales no está claro. Se necesita un trabajo futuro para determinar la conectividad alterada asociada con las conmociones cerebrales y que se van a relacionar con los resultados adversos cognitivos, conductuales o neuromotores y en qué medida. Y dada la prevalencia de la participación atlética, la crucialidad del desarrollo del cerebro durante la adolescencia, existe una necesidad crítica de estudiar y contextualizar mejor estas alteraciones de la función y estructura del cerebro. Y les agradezco mucho su atención. Gracias.